El 14 de mayo de 1948, Israel cumplió 74 años después de casi 2000 años de haber sido esparcidos por toda la tierra, rechazadas, maltratadas, y muchos de ellos fueron muertos. A partir de 1948 esta nación resurgió y desde entonces se ha formado como una pequeña potencia allá en el Medio Oriente. Pero si algo debemos entender es que sobre Israel estaban profetizadas muchas palabras. La primera profecía fue que ella sería desolada y llevada en cautiverio debido a su desobediencia, rebeldía, su rechazo al Mesías en ese momento. Todo esto lo leemos en las Escrituras y la misma historia lo certifica. La segunda profecía que ya se cumplió es que esta nación, a pesar de que iba a ser desolada, de la misma manera iba a resurgir, y fue lo que aconteció en el año 1948. La tercera profecía que está puesta sobre Israel es que esta nación va a ser restaurada espiritualmente, y esto es lo que Dios le reveló al profeta Daniel, de que Israel sería restaurada espiritualmente, y es lo que conocemos como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entre su resurgimiento y su restauración espiritual, nuestro Señor Jesucristo profetizó a través de una parábola de la higuera, allá en Mateo 24, que una generación iba a renacer y que no iba a pasar sin antes la segunda venida de Él aconteciera. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 24, del versículo 32 al 34, que dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera representa a Israel. Esto lo podemos leer a través de las Escrituras, donde muchas veces nuestro Dios y Padre Celestial compara a Israel como la higuera. La higuera brotó, renació, resurgió en el año 1948, y tenemos esa generación frente a nuestras narices, y no va a pasar sin que nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez aquí a la tierra. La primera pregunta que podemos hacernos es: ¿de qué generación nuestro Señor Jesucristo está hablando? Y aquí podemos darnos cuenta que los estudiosos de la palabra de Dios, escatólogos, teólogos, consiguen 3 puntos de vista diferentes. Lo primero que alegan es que esta generación fue la que existió en el año 70, cuando el templo de Jerusalén fue destruido. Pero no se sustenta bíblicamente, porque nuestro Señor Jesucristo no regresó por segunda vez. El segundo punto que muchos discuten es que dicen que generación, cuando lo llevan a griego, significa raza, género, y que está dando a entender que la raza judía no iba a desaparecer hasta que se cumplieran todas las profecías del fin de los tiempos. Pero podemos entender de la misma manera que no se sustenta bíblicamente, porque está hablando de un tiempo que tenía que acontecer, que es el tiempo de la gran tribulación, y eso no ha ocurrido todavía. Lo tercero, y es hacia donde yo más me inclino, es que generación se refiere a un grupo de personas de una época determinada que viven. Nuestro Señor Jesucristo muchas veces se refirió a generación, a grupos de personas. Él en una oportunidad decía: esta generación mala y adúltera demanda señal. En otra parte dijo: esta generación, ¿a qué la voy a comparar? En otras palabras, nosotros podemos entender que una generación es la que vive en un determinado tiempo, y podemos ver que se refiere en este momento
a esta higuera, a esta generación que renació en el año 1948 y que tiene 74 años en este momento. La segunda pregunta que podemos hacernos es ¿cuántos años equivale a una generación? Y aquí también podemos encontrarnos con muchos puntos de vista e incluso poder errar al precisar un día o una hora de cuándo Él podría venir, porque podemos entender que nadie lo sabe y eso está reservado solo en la potestad de nuestro Padre Celestial. Pero cuando vamos a las Escrituras, podemos estudiar referencias de lo que la palabra de Dios habla de lo que es una generación. Una de las referencias lo conseguimos en Génesis, cuando nuestro Padre Celestial le dice a Abraham, en el capítulo 15, el versículo 13 y el 16, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de Amorreo hasta aquí. Si nosotros tomamos como la referencia de 400 años y lo dividimos en 4 generaciones, como la palabra de Dios está hablando, podemos entender que son 100 años. Si esto le sumamos el año 1948, podemos tener una referencia que Jesucristo podría venir en el año 2048. La segunda referencia la tenemos en el Salmo 90, 10, cuando el profeta Moisés habla que podría ser 80 años y dice en el versículo, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Moisés recalcó que la edad promedio estaban entre 70 y 80 años, aunque sabemos que él murió a los 120 años. Si sumamos 1948 más 80, nos va a dar referencia al año 2028, que posiblemente nuestro Señor Jesucristo podría venir por segunda vez a la tierra. Yo solamente hago la referencia de lo que posiblemente es una generación. Día y hora nadie lo sabe, porque la palabra de Dios nos los explica y nos lo puntualiza una y otra vez. Pero podemos discernir solamente los tiempos que estamos viviendo. Ahora, independientemente de las posiciones que puedan existir, yo puedo concluir 2 cosas específicamente. Lo primero es que una generación posiblemente, quiero recalcar, podría ser entre 80 y 100 años. Y podemos ver y entender que los tiempos están cerca por todos los acontecimientos que se están cumpliendo proféticamente en la Biblia. La palabra de Dios nos enseña que aprendamos a discernir los tiempos y que no nos acontezca como le aconteció, valga la redundancia, al pueblo judío, que no pudieron discernir que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando. Lo segundo que podemos entender es que Israel cumplió 74 años y que esta generación no puede pasar, no puede morir sin que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez aquí a la tierra. Mis hermanos, amigos, oyentes que puedan ver este video, Israel, la higuera, cumplió 74 años y la tenemos frente a nuestras narices. Podemos discernir que los tiempos están cerca y como iglesia debemos estar preparadas, porque en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo va a arrebatarla. El anticristo va a aparecer en escena para que comience el tiempo de tribulación y gran tribulación y Él regrese para la gloria de Dios por segunda vez a la tierra a establecer su reino milenario. Mis hermanos, este es el video que comparto con ustedes. Estemos velando y orando, porque de la misma manera nadie sabe cuándo vendrá nuestro Señor. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Una vez más te invito para que compartas, te suscribas si no lo has hecho, me des like, me des tu comentario y me ayudes a seguir expandiendo este canal. Dios me los bendiga a todos. Hasta el próximo video.